Eliseo, un sobreviviente al parvovirus. Hace una semana ni siquiera podía moverse, no podía valerse por sí mismo, se hacía la pipi, se vomitaba todo en un mismo lugar. De hecho, nosotros pensábamos que ya no iba a vivir, nos estamos preparando para lo peor. Pero se aferró a la vida y eso hay que celebrarlo. Así que la misión de día será pues, hacerle una gran parrillada, hacer que tenga el mejor día de su vida y además te estaré contando cómo logró sobrevivir. Esto me recuerda mucho que hace unos días estábamos limpiando el desastre de SEO y ahora estamos tratando de organizar este horno para poder hacer que tenga su mejor día. Realmente este horno ha tenido mucho tiempo abandonado y por eso se salen como que bastante parte metálica. Tenemos que asegurarnos de que quede bien limpio para que no se vaya a enfermar nuevamente SEO. La idea es como tapar estos huecos un poco para que no se vaya a salir el carbón. Vamos a buscar el carbón más grande para que no se salga. A ver, SEO llegó a nuestra vida cuando él tenía 1 mes y medio. Teníamos que darle leche en biberón. Ahora nos espera un gran reto, es ver si podemos terminar la parrillada, porque la verdad es que las condiciones del horno sí están bastante complejas. De hecho la patita acá hasta que se le mueve. Ahora vamos a hacer fuego como los primitivos. O sea, por las condiciones del horno y por el entorno sí me recuerda mucho esto como que a una zona desierta, algo así. Nosotros para hacer fuego habíamos puesto en una servilleta aceite, pero se había estado como llenando de hormigas y la verdad que sí, me alcanzaron a picar como una o dos. Uy, me picó. Gente, aparte del problema del horno, también posiblemente podemos tener una complicación y es el tema del clima. Estamos haciendo la parrillada afuera en el patio y está que amenaza que quiere pegarse una buena lluvia. Bueno, el carbón ya está prendiendo, ahora debemos esperar un poco para comenzar a poner la parrilla y comenzar a poner los filetes para que SEO se dé ese festín. SEO se ve un poco flaco, pero es producto de la enfermedad que tuvo. En sí esta enfermedad como que los efectos es como que hace vomitar muchísimo al perro, diarrea, le quita el apetito totalmente y eso hace que pues se deshidrate full, o sea el perro quedó bien flaquito, entonces ahora estamos recuperando, le estamos dándole una buena alimentación, vitamina y todo y como que ha cogido un poco de peso y ya está muchísimo mejor la verdad. Ahora ha cogido una temática de percibir las motos. Él cuando estuvo enfermo pasaba mucho tiempo en este patio, entonces ya se enseñó a estar fuera de casa y adentro pues solo a veces va para la comida o para dormir. Nos hemos preparado un pincho con víscera de pollo. Acá tenemos una ala de pollo, también una pechuga. Y gente, todo lo que tenemos aquí, bueno, aquí tenemos un filete de carne. Miren este tremendo filete que se va a Zeus. Bueno gente, todo lo que tenemos aquí no hemos alineado nada. Todo está como para que Zeus lo pueda disfrutar y que no le vaya a hacer daño. Y miren esta chuleta que se va a pegar Zeus. Yo creo que con esto Zeus sí va a sentir el cariño que le tenemos. La idea es eso, que sienta pues, lo importante que es para nosotros, que estamos muy contentos de que esté con vida, de que siga siendo nuestro mejor amigo. Y cómo sabemos qué término le gusta la carne de SEO. Término medio, bien asada. Yo creo que ahí como que ya va estando en el punto, por esta parte ya casi está, solo nos falta lo de acá. Toma. Ya no está, Zeus, ya no está. Uy, Zeus. Gente, Zeus no se ha podido resistir a la parrilla, ya vieron el momento que causó. Tiene más carnecitas, tiene que esperar un momento. A ver, Dios, venga. ¿Qué término queda la carne? ¿Término medio o bien asada? Yo creo que este término, vamos a ver qué pasa con Zeus si lo pruebo. Pero espera que está caliente, te vas a quemar. Ya, tome bien. Ya. Bueno, Zeus no está esperando a que esté a la parrilla totalmente, ya se está comiendo por adelantado ciertas cositas. Si le gusta, mueva el rabito si le gusta. Como les contaba, Zeus llegó muy pequeñito a nuestra vida. Ahí cuando cumplió 2 meses nosotros lo vacunamos para el parvovirus, le pusimos 2 vacunas y también para la rabia. Él estaba
prácticamente al día con su tema de vacunación. Sin embargo, ella no quería pasar dentro de la casa, se salía al patio y ahí comenzaba a andar con otros perros y fue así que como se contagió de la enfermedad. Aquí está el perro de cuerda también. Toma. Al principio fue difícil darnos cuenta de que ya tenía la enfermedad porque no había como que síntomas tan pronunciados. Primero era como que ella no quería jugar, como que se alejaba un poco de nosotros, pasaba bastante tiempo durmiendo. Gente, la idea también era como invitar a los amigos de SEO, se ha hecho amigo de unos gatos, también de unos perros, pero ahora que están llegando los invitados de SEO, pues no lo está recibiendo de la mejor manera. Ya ahorita vino el perro de cuerda, que es un amiguito, un perrito aquí de un vecino, y lo trató de agredir porque no quiere compartir la parrilla. De un momento a otro pasó todo a complejo, es decir, ya comenzó a vomitar, no quería comer para nada, las diarreas también empezaron bastante fuertes y es ahí donde uno se comienza a preocupar porque no sabe de qué manera poderlo ayudar. Más los perros se mueren por la deshidratación, es decir, los vómitos, las diarreas. ¿Y qué hacíamos para ayudarlo al perro? En sí lo llamamos al veterinario, le pusieron una sueroterapia, es decir, le pusieron para la hidratación, un montón de cosas que no quiero entrar como que mucho en detalle porque me imagino que cada veterinario se maneja distinto y luego lo mantuvimos hidratado en la casa. En esta cosa tampoco quiero entrar mucho en detalle porque cada mascota me imagino que es distinta, pero en sí la hidratación, el agua, Gatorade que nosotros también le damos bastante, pero a veces, como te digo, el perro no quiere por sí mismo tomar esto, sino que hay que con una jeringa dárselo a la fuerza prácticamente para que pueda tomarlo. Pero también deben tener como mucho cuidado en esto porque hay que darle como de a poco, cada 30 minutos, porque si le dan como que muy seguido y bastante cantidades le van a provocar el vómito y es decir, va a empeorar la situación. Todo lo que le estoy diciendo es base a la experiencia de nosotros, es lo que a mí me funcionó y hoy pues quería compartirle eso. Me ha quedado muy buena esta parrillada, hasta a mí me produce comer un poco, pero como se lo mencioné, la carne que tenemos aquí no está alineada, sino que está hecha específicamente para SEO y sus amigos, que lo dudo que puedan comer porque como le digo está hecho el bravo SEO. Ahora gente, la enfermedad más o menos dura entre unos 5 a 7 días, pero son los días así como que más fuertes que le da. Entre el día 5 y al 7 es como que donde se define la cosa. SEO el día 5 fue cuando el día 4 lo llamamos al veterinario, 5 y 6 lo pasamos aquí en casa. En el día 6 sí se complicó muchísimo la situación, SEO ya no nos reconocía, no podía pararse, se hacía todas sus cosas ahí donde estaba acostado, era una cosa desastrosa y las pocas veces que logró pararse pues era como que para alejarse de nosotros, se iba de aquí como a unos montes, como que ya resignado pues a morir. Gente, en el día 8 fue donde ya pues nosotros vimos ese rayo de esperanza. Está caliente, se espera un momento. Hicimos como algo asado para ver si le podíamos despertar el hambre y le pusimos así como un poquito de pollito y él ya intentó comerlo, entonces eso fue como que un alivio para nosotros, nos dio como esperanza que iba a mejorar las cosas. Ven, come. Y cómo es la vida, gente. Hace unos días pues pensábamos lo peor y hoy pues me hace feliz tenerlo acá conmigo, disfrutando de este momento, haciendo que este momento sea maravilloso. Y nada gente, nos vemos al rato con un video nuevo y no olvides darle like y suscribirte al canal.